El despertar de conciencia. Ese término que muy seguramente te has de haber topado más de una vez, ya sea en algún video o en alguna tienda esotérica o en algún taller de una corriente alternativa, pero te has puesto a pensar o a reflexionar qué es el despertar de conciencia, cómo me doy cuenta que ya estoy en él, de qué se trata, cómo se come eso. Pues bueno, en este video vamos a explorar un poco más ese término porque engloba muchísimas cosas. Ha agarrado mucha popularidad en los últimos años, pero la verdad es que es muchísimo más viejo de lo que creemos. Acompáñanos hasta el final de este video y vamos a encontrarle un uso práctico para poder aplicarlo en nuestro día a día. Esto es Casa Lemuria Conciencia Práctica. Empezamos. Empecemos con la palabra conciencia. La palabra conciencia proviene del latín conscientia y pues bueno, significa literalmente conocimiento compartido. Ahí perdonarán, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero realmente la mayoría de estas palabras vienen de una raíz grecolatina y a veces podemos encontrar un poco más de información si nos adentramos a estudiar la etimología aparte de su significado de diccionario. Y la conciencia, que significa literalmente conocimiento compartido o saber junto con otros, fue una palabra que llegaron a utilizar nuestros filósofos en el pasado. No es una palabra que en los últimos años se haya inventado o que a partir de la psicología, sino incluso, por ejemplo, Epicteto, Séneca, Cicerón, ya lo utilizaban para referirse a un diálogo interno o con nosotros mismos, lo que ahorita podemos denominar como autoconocimiento. Y sí, así es. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de algo, todo nace a partir de una conversación interna con nosotros mismos. Si bien el término no va a ser exacto, porque los términos se mueven conforme las eras y las generaciones, sí la raíz y la intención del para qué o por qué utilizarlos, sí va a seguir ahí, va a seguir estando ahí. Y acuérdense de esa época de los filósofos que realmente hacían un verdadero trabajo de concientizar, porque los filósofos cuestionaban la existencia, cuestionaban la realidad, cuestionaban lo que sucedía y empezaban a hacer un diálogo interno que luego podían rebotarlo con otros o enseñarlo. Y de ahí se empieza a sembrar este término de conciencia. Y si bien esto no nomás quedó con los griegos, obviamente pasaron muchos siglos y se empezó a diversificar mucho también en las corrientes teológicas, ya sea en cualquier tipo de religión, en cualquier tipo de entendimiento de lo absoluto, y podemos encontrar una referencia en el mismo San Pablo, que él comentaba algo más o menos como que en sus epístolas, que la guía moral del ser humano es el conocimiento del bien y el mal. Y esa guía moral nomás se puede encontrar internamente. Cuando una persona, incluso lo podemos utilizar de una forma coloquial o del día a día, decimos que es inconsciente, podemos decir que es una persona que su guía moral es rara, es deficiente, probablemente el mal está ganando dentro de él. Cuando decimos que una persona es muy consciente, podemos decir que su guía moral es muy recta y que puede que el bien, a lo que nosotros podemos etiquetar como bien o mal, pues está llevando la batuta de la vida de esa persona. Pero siempre nos hacemos una referencia a que concientizar es algo interno, algo de una conversación interna y como San Pablo lo comentaba, una guía moral. Las personas que son muy conscientes terminan teniendo un diálogo interno muy fuerte. Y acá les va un dato interesante que a lo mejor no nos habíamos puesto a reflexionar tanto. El objetivo de las cárceles, el objetivo de, por ejemplo, los calabozos y el objetivo de aislar a las personas como castigo, en el fondo, si es que había un fondo ético y moral desde la antigüedad para hacer eso, era que se pusieran a reflexionar ellos mismos. A veces incluso lo podemos ver en el día a día con los niños, con nuestros hijos, que
que de pronto, para que se vayan a reflexionar, se vayan al cuarto solos, sin celular, sin videojuegos, sin juguetes. Necesita concientizar que lo que hizo a lo mejor no fue lo mejor, pero que encuentre esa respuesta dentro de la interiorización. Y es algo que es del día a día, es algo que nos rodea. Y incluso en el trabajo, pues a veces despachan a algunos colaboradores a que se pongan a meditar sobre alguna situación de vez en cuando. Entonces es algo mucho más común y no nomás está reservado para la cuestión espiritual, sino es algo que nos rodea en nuestro día a día. Pero ya tal cual el término acuñado despertar de la conciencia no proviene de una sola persona ni de una sola filosofía. Ya, por lo menos más hacia nuestros tiempos, viene de diferentes autores, escritores, maestros, filósofos como Ram Dass, Alan Watts, Eckhart Tolle, el mismo Jacobo Greenberg o incluso Osho o Krishnamurti, que ya empezaban a hablar de ese florecimiento interno, de esa espiritualidad que empieza a manifestarse, pero de una forma muy diferente a cómo se estuvo manejando las religiones durante milenios o durante siglos. Entonces, el despertar de conciencia es ser consciente de nosotros mismos y llevar esto hacia otro nivel. No nomás que quede como un diálogo interno, sino que venga un cambio, que venga una mimetización de este yo interno con mi yo externo, del inconsciente con el consciente, o como decía Carl Jung, es cuando nosotros, dentro de nuestra individuación, de este proceso de individuación, podemos ya integrar muchos aspectos de nosotros, entre ellos la sombra. Pero para poder hacer todo eso, tuvimos que haber entrado a un proceso interno de autoconocimiento que incluso ya se había reflejado en lo que este escritor Joseph Campbell narraba en sus libros del viaje del héroe, como ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con la película de la Odisea, que esa historia de los héroes viajando y retornando es simplemente el viaje interno de cada uno de nosotros. Si les interesa que hablemos más de estos temas, déjenmelo ahí en la caja de los comentarios. Pero cuando nosotros ya despertamos la conciencia, entonces entendemos que este diálogo interno es muy profundo, que hay un gran saber interno y que lo llevamos a la práctica en una congruencia personal. Eso es el despertar de conciencia. Es como, entiéndeseme la analogía, una flor, una semilla de flor que despierta, que empieza a crecer y es consciente cuando es una plántula o ya empieza a ser una planta, que es un rosal y que dentro de esa potencialidad que tiene hay miles de rosas que van a florear y cree y se alimenta y sigue creciendo y aguanta las tempestades hasta que llega el momento en que madura la planta y empieza a dar sus flores y sus frutos. Y es un florecimiento, eso es el despertar de la conciencia. De hecho, no tal cual se acuñaba el término correcto, pero en muchas corrientes discretas o secretas, pues se vincula mucho, por ejemplo, a la rosa, se vincula mucho a la creación interna, a la gran obra, a la piedra filosofal, que al final de todo, pues tiene su raíz en un despertar de conciencia, en diferentes niveles, pero hablamos de lo mismo. Entonces, no es un término New Age, ni es un término que se popularizó a partir después del 2000, después del 2012, que por los mayas, que por los gurús. No, es antiquísimo. Esto viene acompañando la historia de la humanidad, desde que la humanidad empezó a entender y a tener conciencia de sí mismos. Muchos astrólogos modernos o movimientos espirituales modernos afirman que la nueva era empezó más o menos entre 1948 y 1962. Es muy difícil, y es una cosa que yo he aprendido personalmente, tasar con santo y seña la fecha punto cero. O sea, se hablan de bloques, se hablan de etapas, se hablan de movimientos, cuando sobre todo se toca de la astrología. Entonces, cuando empieza todo este movimiento, pues lo podemos ver con este famoso inicio de 1948 y también, por ejemplo, con todos los movimientos de la contracultura,
Y ahí empieza a acuñarse, gracias a muchos autores, el término despertar de conciencia. Las escuelas metafísicas, la neoteosofía, las corrientes de la magia del caos, la Wicca, todo eso empieza a salir a brote de muchas escuelas más antiguas o viejas anteriores a, y se acuña cada vez mejor este término. Pero realmente, desde mucho antes ya se hablaba de esa intención, de esa parte interior que sale hacia afuera. Hoy en día, para entenderlo un poco más sencillo, ¿qué es el despertar de conciencia? Pues una forma sencilla, y entiéndaseme que lo que yo les diga es desde mi percepción, mi concepción, y es lo que yo enseño, es un proceso mediante el cual la persona empieza a observar aspectos de sí misma, de su vida, de su realidad, de su entorno, que antes dejaba de lado. Empieza a tener un diálogo interno y empieza a conocer las diferentes partes o capas de sí mismo. Por ejemplo, dentro de la corriente trascendental, eh, se habla del yo, por ejemplo, del yo superior, se habla del ego, más o menos igual que la psicología, pero ya en la práctica hay que saber diferenciar que esa voz interna no es una, son muchas. También incluso, por ejemplo, algunas corrientes hablan de que depende, o sea, tenemos todos los arquetipos adentro y cada uno nos habla. Algunas corrientes astrológicas son incluso las 12 potencialidades, o por ejemplo los 7 arcontes. Bueno, cada una tiene la suya. El punto es que el despertar de conciencia es entender que dentro de nosotros existe una voz recta, firme, que nos va a ayudar a entendernos mejor y a manejarnos mejor en el día a día. Pero para poder sintonizarnos como una estación de radio, con eso, con esa voz interna, ese yo superior, o podemos decir que es la voz de nuestra alma, tenemos que saber diferenciarla de la voz del ego. La voz del ego nos va a hablar de miedos, de polarizaciones, de etiquetas, juicios, justificaciones, va a necesitar antecedentes, bueno, como es el ego, ¿no? Pero la voz interna ya sabe, la voz interna ya entiende, es nuestra alma, es la que está conectada con todo. Entonces, parte de la chamba del despertar de conciencia es exactamente empezar esa plática interna con nosotros mismos, empezar a pasar por la etapa del ego, brincar las etapas oscuras de nuestros miedos, de lo que nos decimos, porque, por ejemplo, también las programaciones familiares afectan. Si cada vez que cuando yo era niño, cada vez que erraba, me daban un manotazo, una nalgada. De adulto, seguramente cuando me va a dar pavor cometer errores. Y si cometo un error, yo solo me voy a acribillar mentalmente, emocionalmente o incluso físicamente. Entonces, cuando uno brinca ya todo eso y puede llegar a ser de lado todo lo que el ego pone como marañas y escuchamos la voz interna, empieza una conversación, una concientización de quiénes somos, de cómo estamos compuestos, porque también cruzar toda esta información interna, cruzar el ego, cruzar nuestras capas, nuestros miedos, nuestras personalidades o las diferentes capas de nuestra personalidad, va arrojando joyas, va arrojando perlas. No nomás es superar esas capas incómodas, es como un videojuego. Cuando uno va brincando de nivel, puede que uno no termine el juego, pero vas consiguiendo cosas que te permiten continuar al siguiente nivel. Cuando llegamos a establecer esa conexión, traemos ya un cúmulo de cosas que nos va a ayudar a entendernos mucho mejor. Y esto se va a ver con algo muy sencillo y del día a día y muy aterrizado, como por ejemplo, tener mayor claridad de nuestros pensamientos, tener mayor claridad de nuestras emociones, los hombres que fuimos educados para no llorar, que las emociones eran cosa de mujeres, pues realmente no, digo, ya a estas alturas entendemos que los seres humanos tenemos emociones, también los hombres, y el problema es que cuando venimos de una programación, poniendo el ejemplo de los hombres, donde sentir cualquier cosa es malo, menos enojarte, porque la única emoción
que el hombre puede experimentar e incluso se aplaude es el enojo. Entonces cuando un hombre se enamora y tiene esta programación, pues no sabe cómo masticar, cómo comer eso. Pero si un hombre se siente angustiado, se enoja. Si un hombre tiene miedo, se enoja. Si un hombre tiene incertidumbre, se enoja. Si un hombre siente decepción, se enoja, porque no le enseñaron a explorar todas esas emociones. Bueno, un despertar de conciencia sería con una persona así, o yo mismo, que yo pasé por eso, es empezar exactamente a ponerle a cada emoción, con santo y seña, qué emoción estás viviendo, porque es como ir al doctor y decir, me siento mal. ¿Ok? ¿Qué tienes? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele el pie? Me siento mal. ¿Ok? ¿Es algo del estómago? ¿Tienes temperatura? Me siento mal. Bueno, pues eso no sirve de nada. Cuando empezamos a poner claras las emociones, qué son, de dónde vienen, por qué sucedió, sin meterle juicio, sin meterle todo el latigueo y programación, podemos salir más rápido de una situación. Y esto es, créanmelo, oro puro, porque hay personas, vamos a hablar del término que se usa mucho aquí en México, la famosa tía que se quedó vistiendo santos en los pueblos, esa persona que nunca se casó, que no tuvo hijos, que se quedó para cuidar a los papás. Digo, ahorita ya no existe eso, o creo que ya no, pero antes era muy común que, por ejemplo, por una programación, una idiosincrasia, alguien terminaba su vida a los veintitantos años porque así era la ley y de la familia, de la sociedad, y ya se quedaba vistiendo santos. Era un término muy popular, muy de pueblo, que pues ya no disfrutaba la vida, ya no podía rehacer su vida, ya, por ejemplo, también, las personas o las generaciones donde divorciarte era impensable. Entonces, cuando empezamos a entendernos, a conocer nuestras emociones, nuestras capas de pensamiento, empezamos a ver hábitos y patrones. Y ese es el mero oro molido. Porque si nos quejamos de cosas que suceden afuera, y bien, mucho de lo que sucede afuera es una combinación de sucesos extraordinarios que están fuera de nuestro propio orden, pero también consecuencias de nosotros mismos, cuando estamos en ese proceso de despertar de conciencia, somos adultos espirituales. Porque vamos a saber discernir que esta situación que estoy viviendo que no me está gustando, yo la generé en el pasado. Por ende, yo la puedo cambiar. Puedo explorar un hábito o un patrón que no me está funcionando y que seguramente me va a generar los mismos resultados en un futuro, y yo ya no quiero vivir eso. Y en lo que en mí depende y está en mis manos, lo voy a modificar. Pero si nos quedamos como niños espirituales, pues estoy así con las manos esperando a que venga el cambio. Entonces, esa es la parte práctica, a como yo lo entiendo, yo lo veo, yo lo experimenté, de un despertar de conciencia. ¿El despertar de conciencia termina? No. Es como el bonsái, es un arte inacabado. Es algo podemos encontrar algo que nos funcione, pero no vamos a poder volver a ver la realidad igual. Es como la película de Matrix, cuando se toma la pastilla Neo, que decide dejar de ver la realidad como la entendía, ya no hay vuelta para atrás. Entonces, el despertar de conciencia se ha malinterpretado muchas veces, y acá voy a tratar de ponerles unos memes que he encontrado buenísimos del despertar de conciencia. Se ha malinterpretado como que es algo bonito. Lo que es bonito es el resultado. Es explorar la vida y la existencia y entender que tiene muchos sabores, muchos matices, muchas formas de resolver algo, y no algo simplemente encajonado y lineal, donde uno empieza del punto cero y termina en el punto uno. No, es un abanico de opciones. Pero malamente, tampoco me gusta decirlo, pero malamente se interpreta el despertar de conciencia como algo doloroso. Y pues sí, incluso cuando nosotros pasamos por la pubertad es dolorosa, porque crecen los huesos, crecen los músculos, cambia la química de nuestro cuerpo, es muy incómodo. Y esto espiritualmente obviamente también nos va a mover sistemas de creencias, ideas, pensamientos, sueños que creíamos que eran de nosotros y resulta que no. Pero acuérdense, ese rosal que de pronto entiende que es un rosal y va a dar las mejores rosas. Aquí yo te haría una pregunta: ¿y tú qué eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué veniste a hacer aquí nada más? Porque hay una cosa que solamente tú vas a poder hacer y que nadie más va a poder hacer en la historia de la humanidad.
Me gusta mucho poner un ejemplo en mis clases. Creemos que lo que nos hace individuos como seres humanos es nuestra huella digital. Esto nos hace únicos, tan únicos que todos en cualquier parte del mundo, todas las identificaciones oficiales o las cuentas bancarias tenemos que accesar con nuestra huella digital porque nos hace únicos. Ya se ha demostrado genéticamente que también la genética nos hace tener un sello único biológicamente hablando. Pero, ¿y si la biología o nuestro cuerpo físico simplemente es la expresión de algo interno, como nuestra alma, que venimos a hacer algo único que nadie más puede hacer y cada vez que yo veo mis huellas digitales me ayuda a entender que soy único y que vine a hacer algo que si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer, pero diferente? Y no significa que yo voy a venir a encontrar el hilo negro o la rueda, o que tú vas a venir a hacer el nuevo iPhone tecnológicamente hablando. No, estoy hablando de que la forma como yo digo algo le va a funcionar a un grupo de gente. La forma como tú hagas algo le va a funcionar a otro grupo de gente. Y así es como la humanidad crece. Así es como nos liberamos personalmente. Y eso es un despertar. Eso es el despertar de conciencia. Aparte, te vas a dar cuenta que tu mejor amigo, tu mejor amiga, eres tú mismo. Cuando podemos tener un diálogo interno con nosotros mismos, debates internos con nosotros mismos, ya en un despertar de conciencia, créeme que dormir se vuelve mucho más fácil. Andar se vuelve mucho más fácil. Manejar la culpa se vuelve mucho más sencillo. De hecho, la culpa se aminora a un nivel brutal. Si ustedes me preguntan cuál creo que sea el remedio de la culpa, es empezar un camino de despertar de conciencia para podernos perdonar, liberarnos de algo que ya sucedió. Y eso es una cuestión muy práctica y muy aterrizable de cómo usar o manejar el despertar de conciencia. Y pues bueno, para no ser más largo este video, la parte práctica que nos termina de aterrizar para nuestro día a día, de ayudar para nuestro día a día, este término, es que nos va a ayudar a detectar patrones, a observar nuestras emociones y catalogarlas realmente, y dejar reaccionar automáticamente, entender que si viene una reacción que no pude controlar, pues va a traer un hilo conductor hasta adentro. Es esta etapa para luego poder escucharnos internamente. Y una sugerencia que yo les puedo hacer, que se las dejo muchas veces a todos mis alumnos, es crear un recordatorio consciente. Durante las primeras 12 horas o cuando nos despertemos, hay que estar observándonos tranquilamente y analizar 3 momentos en los que podemos reaccionar automáticamente. 3 nada más. Y analizar en cierto momento el por qué hice esto, ¿no? Podemos hacerlo, por ejemplo, con un anillo. Ahorita les explico un poquito mejor. Tocarnos un dedo, respirar consciente 3 veces y luego anotarlo al final del día. ¿Esto cómo va a ser? Un ejemplo. Si yo sé que soy un mecha corta cada vez que voy a manejar o me enojo muy fácil cada vez que salgo a manejar, voy a estar consciente el día de hoy. O sea, me levanto en la mañana, todo muy bien, salgo a manejar y de pronto se cruza el primer cristiano y ya me di cuenta que ya me enojé. Eso es hacerme consciente. Entonces voy a agarrar un anillo y me lo voy a cambiar de dedo. Me va a ser incómodo, pero yo ya sé que llevo una. A lo mejor llego al trabajo, hay un compañero que me cae gordo, vuelve a hacer un chistorete, internamente implosiono, ya me di cuenta que otra vez estoy siendo consciente de algo, de una reacción que no me está gustando. Agarro otro anillo, me lo cambio. El punto es tener 3. Llegar al final del día y anotarle una libretita. Esta libreta la pueden llamar diario, pero realmente el término correcto es bitácora. Y analizarnos y ahí desahogarnos en esa libreta y decir, ¿de dónde viene esta reacción? ¿Para qué reacciono así? Cuando he reaccionado de estas formas y no me puedo controlar, ¿qué tipo de consecuencias tengo? Entonces, es un ejercicio que es muy tonto, es muy sencillo, pero no saben lo difícil que es al principio. La autoobservación nunca termina, pero es el inicio de este gran camino.
Y si ustedes tienen algo que no les gusta de ustedes, que ya quisieran cambiar o mejorar, bueno, siempre va a estar la invitación en que busquen y conozcan y vayan con su persona de confianza, una terapia, un psicólogo, alguien holístico, pero empiecen a hacer estos ejercicios ustedes solos, evalúense, dense cuenta qué hay ahí. Y cada vez que tenemos mejor trabajo con nosotros mismos, ayuda mucho cuando ya vamos a otros lugares, a terapias, a sanar cosas. Eh, pues bueno, esto es mi pequeño aporte sobre este término despertar de conciencia que, como nos hemos dado cuenta, no es tan nuevo, no es tan sencillo, y sí tiene mucho que ayudarnos hoy en día, más allá de cualquier otra corriente. Si este video o contenido te gustó, pues les pedimos de favor que nos dejen un like, que activen la campanita, que se suscriban al canal. Ya estamos reactivando este canal y vamos a andar subiendo un video todos los jueves de estas características. Compártanos, por favor, en la caja de los comentarios qué tipo de temas les gustaría que hablemos y que hundemos un poco más sobre todas estas corrientes, sobre todo esto que está ahorita emergiendo muy fuertemente en los temas alternativos, holísticos o despertar de conciencia. Y estén atentos en nuestras redes sociales. Estamos como Casa Lemuria, igualito así en Instagram, Facebook, y ahí vamos a andar subiendo lo que son nuestros talleres. Una vez al mes, por lo menos abrimos un taller. Todos los días tenemos talleres sencillos, prácticos de despertar de conciencia, como por ejemplo meditación con cristales, meditación pragmática, numerología, entre otros muchos, para que nos conozcamos mejor, para que nos entendamos mejor. Todos van con el primer sentido de un camino de autoconocimiento. Muchas gracias por llegar hasta aquí y que tengan una maravillosa existencia. Hasta pronto.